Bueno, admitir, están uniendo dos personas más. Como les decía, ahí ven más o menos los movimientos bancarios. ¿Qué operaciones nos va a pasar de los dos lados? De operaciones que uno no va a saber que, que pasaron y operaciones que el banco no se va a enterar que pasó. Porque si yo, volviendo al ejemplo de Fernando, Fernando es proveedor mío, yo le compré maquinarias, ¿sí? Él viene una vez cada un mes, cada 2 meses a hacer un mantenimiento, a hacer un ajuste y se va y yo le pago. Y cada vez que viene, porque es saladito o porque no quiero manejarme con plata y él prefiere el cheque, yo le preparo un cheque y se lo doy. Em, Él capaz que tiene ese cheque dando vueltas 15 días, ¿sí? Y eso, hasta que él no vaya al banco, en la cuenta bancaria del banco, no se va a dar la situación de que va a salir la plata de mi cuenta. Entonces yo voy a entrar al home banking y voy a ver un saldo que no se va a corresponder con el saldo de mis anotaciones. ¿Por qué? Porque yo noté esa, que ese dinero no estaba, pero vos entrás al banco y está, ¿sí? Es común, sobre, es común porque todavía se sigue usando el cheque. Cuando yo le voy a transferir plata, si Fernando me dijera, no, transferime la plata, porque para él es más cómodo, no tiene que ir al banco ni nada, yo entro al home banking, le transfiero y se terminó la historia. Eso ahora es más ágil que antes. Pero hay muchas situaciones donde la misma persona que recibe el dinero no quiere la transferencia. Y no porque no quiera la plata, sino porque, por darles un ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de él, viene, me hace la reparación, pero cuando me dice, no, prepárame el cheque, yo le hago el cheque, él se va a un proveedor de él, donde él compra insumos para prestar su servicio, él le debe plata, entonces, ¿qué hace? Agarra mi cheque y se lo da a él. También es una operatoria común, que él recibe el cheque, volviendo al ejemplo del plomero. ¿Qué suele pasar con los plomeros que trabajan con consorcios o que trabajan con, no debemos el ejemplo de consorcios, es más delicado, pero pensemos con empresas. Va una empresa, le da un cheque, va otra empresa, le da un cheque, él va sacando generalmente mercadería de de alguna casa de plomería, ¿sí? Y no sé, va sacando mercadería, va sacando, porque tiene una cuenta abierta en ese negocio, y en la medida que va rescatando cheques de trabajos que va haciendo, se va a, no sé, a Sanitario Santiago, que tiene su cuenta, le entrega varios cheques y va achicando esa deuda. También la comodidad de no manejar el efectivo, por eso se sigue usando esa modalidad. Antes era mucho más común porque no existía la transferencia. No existía o sea, existía la transferencia, pero hacer una transferencia no es como ahora, que vos entras al teléfono mientras estás tomando mate y pones enviar dinero y dame el alias rosa.techo.valija y le mandaste plata. Hoy es una forma facilísima, que yo no entiendo por qué hay gente que no cambia eso. Entonces vos vas a un negocio, tenés que transferirle plata y es más difícil el alias, en vez de ponerle Pizzería La Rosa, no, le dejan unos nombres que son una goma. Pero hoy existe esa facilidad, entonces hay operaciones que el movimiento bancario se facilita. Pero antes no existía esa facilidad. Y hay muchas empresas que siguen con su modalidad de hace 15 años y no la cambian. Y por su propia operatoria, no tienen ganas de cambiar. Yo te voy a pagar, te doy un cheque y anda al banco. Onda, te lo pasan a vos la pelota. Yo sigo haciendo cheque, dice, yo no me voy a poner a hacer transferencia. Yo hago cheque, te lo firmo, vos agarralo, querés la plata, anda al banco y cobralo. Porque hay gente que le cuesta un poquito más adaptarse, hay empresas que les cuesta un poquito más adaptarse a cómo va cambiando la cosa, por un lado. Por el otro lado, ¿qué pasa? Existe lo que se llama, ustedes vieron cheques con Marcelo, ¿vieron? Sí, habían visto. Tenemos el cheque de pago común, que es un cheque que yo te lo doy, vos vas y lo cobras, y tenés el cheque diferido, que ese es otro cuento, ¿sí? Donde yo doy un cheque, pero ese cheque se va a impactar en el banco capaz que dentro de un mes.
Ese después vamos a charlar el tratamiento que le damos. Porque la lógica es que yo no los reste del banco cuando lo doy. Porque yo mismo cuando lo firmo, sé que ese cheque se va a depositar dentro de, capaz, 20 días, 45 días, porque le di un cheque diferido, ¿sí? Ese se maneja de otra forma. Como les decía, yo acá tengo, estamos viendo distintas operaciones. El cheque es una de las que no va a impactar directamente. Otras son los depósitos. Si a mí me dan un cheque, viene un cliente mío, me deja un cheque y yo lo voy a depositar al banco. Cuando yo voy a hacer un depósito de un cheque en el banco, el cheque generalmente tiene lo que se llama clearing. Ese clearing es un lapso de tiempo en el que se toma el banco, vendría a ser, para comprobar que esté todo bien. ¿Qué sería está todo bien? Y volvemos a lo que les decía de hoy es más rápido eso, pero antes tardaba más. Yo soy Mariano, tengo mi negocio en Mar del Plata, pero viene Mercedes, que es una clienta mía, a comprarme un producto, que yo se lo envío, y ella me manda el cheque. O viene y me deja el cheque y yo se lo envío. Pero ella tiene una cuenta bancaria en Tucumán, en, no sé, Tierra del Fuego tiene el banco, porque ella opera en el sur, en Chubut. Es otra provincia, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a mi banco, mira, vengo a depositar el cheque que me dio mi clienta, como no es de Mar del Plata, primero no es de Mar del Plata. A eso le agregamos que no es de la provincia de Buenos Aires, o sea, ya salió de la provincia y que capaz que encima, o sea, estamos dentro del país y capaz que encima es de otro banco. Porque si fuera del mismo banco hoy, eso es algo prácticamente inmediato, porque si ella tiene el mismo banco que yo tengo Banco Macro, ella tiene Banco Macro, me da el cheque y hoy es automático, porque entran a la cuenta bancaria y lo ven en forma instantánea, por más que se toman un día por lo menos. Pero si encima es de otro banco, lo que tiene que haber es comunicación entre los bancos. Cuando esto no era automático, capaz que un cheque te tardaba 3 o 4 días en verlo reflejado en tu cuenta bancaria. Vos lo depositabas y hasta que había confirmación del otro banco, sí, la cuenta tiene plata. Porque el tema del cheque es que obviamente, si vos haces un cheque y no tenés el dinero, puedes tener un problema, pero existía la situación de que yo voy a cobrar el cheque y cuando lo quiero cobrar me dicen la cuenta no tiene fondo y no me lo pagan. Y empieza otro problema. Pero en el principio que hay fondos, el banco se toma un par de días entre los bancos hablan y dicen, bueno, sí tengo la plata, te la tengo que mandar. Porque ahí hay movimiento de plata entre bancos. Es chequear que en la cuenta donde salió el cheque haya dinero. Una vez que se chequeó eso, es hacer la transferencia y acreditarlo en tu cuenta. Eso suele al día de hoy tardar un par de días. Inclusive entre cuentas bancarias de la misma ciudad, capaz que tarda entre 24 y 48 horas a veces en hacerse una transferencia, que generalmente deberían ser inmediatas, pero a veces tenés una demora de un día, que salió la plata de una cuenta y hasta que entra en la otra te dice que está en proceso. Y es como que no la tiene nadie durante un tiempito hasta que pasa la cuenta. ¿Por qué les cuento esto? Porque si yo estoy, esperen que voy al Excel, imagínense que acá, estamos por acá, ¿no? Y vos estás a estas fechas. Vos sabés que a la fecha 5 tu saldo es era de 118. Vos sabés que a la fecha 7 su saldo es de 100. Y supongamos que yo hoy entrego un cheque, pagamos cualquier otra cosa, no sé, pago el gas. Voy a Camusi con mi cheque pérdida o resultado negativo, como hablamos hoy, es lo mismo. Em, Gastos de gas, 3.500 porque me vino más caro. Activo disminuye a banco, nación cuenta corriente 3.500. Le doy un cheque. Yo le entregué un cheque. Cuando el cheque ese llegue al banco, el banco va a sacarlo de mi cuenta. Yo uso la cuenta banco de la chequera que corresponde.
Y acá anoto día 8, pago Camusi, cheque número 14, 16, 18. ¿Sí? 3.500. Entonces, yo me fijo acá, pero al día siguiente me fijo y estoy, o al otro día me fijo, y en el banco me sigue figurando que yo tengo, por ejemplo, 100.000 pesos y tengo 3 lucas de diferencia. ¿A qué se debe? Se debe seguramente que Camusi no va al banco todos los días y junta los cheques de toda la semana o de cada 2 o 3 días y va y entrega todos los cheques juntos. Obviamente, si nos dan un cheque a nosotros, que somos más crotos y que estamos esperando la plata, te dan un cheque y salís corriendo a cobrarlo. Pero una empresa se organiza, no manda gente todos los días. Si tiene una recaudadora, porque pasa Prosegur, Brinks o esta empresa de caudales, en la bolsa va a meter plata, cheques, todo, total va. Pero si tiene que, imaginarte, pagarle a un empleado todos los días para que vaya a depositar cheques y plata, estás gastando en sueldo de más. Entonces, ¿qué suelen hacer si mandas a una persona? Capaz que lo manda 2 veces por semana. Y yo le di el cheque el martes, o se lo di el cheque el lunes, y cuando le di el cheque el lunes ya fueron al banco y van a volver el jueves. Capaz que en mi cuenta no se descuenta hasta el lunes de la semana que viene y tuviste una semana de delay. ¿Qué suele pasar? Los informes, más allá de que uno mira el home banking todos los días, cuando en una empresa se hacen informes para ir viendo la evolución, generalmente son mensuales. Ni hablar si haces un balance, que haces un corte. Pero vos haces el informe mensual y vos imagínate que vas a ir a ver a tu jefe con tus cuentitas, con este mayor, divino, está perfecto hecho, todo anotadito, y le llevas el resumen bancario. Y en el resumen bancario dice 100.000 mangos y vos le decís al tipo, no, no, tenés 97. Acá estamos hablando de 3.000 pesos de diferencia, pero imagínate que vos estás yendo al día de hoy, ¿no? Vas con el resumen bancario donde dice que tiene 17.500.000, pero la contabilidad dice que tiene 14 más millones. El tipo te dice, para, faltan 3 palos, ¿dónde están? O sea, explícame por qué hay 3 millones de diferencia. ¿Por qué tengo esa diferencia de tanto dinero? Y justamente a qué se debe. Se va a deber a deposité un cheque y todavía no entró la plata, porque el cheque era de Chubut y hasta que la plata acredite se va a ver impactado. Tengo entregado el cheque el 14, 16, 18, el 14, 16, 05 y el 03, que los entregué en tales fechas y todavía no los fueron a cobrar. Entonces son todas cosas que van pasando y que hacen que el resumen del banco sea distinto a la contabilidad. Y tenemos que saber explicarlo. Hay situaciones donde lo único que voy a tener que hacer es una explicación, es decirle, mira, no le vas a decir, mira, lo vas a explicar con un informe, que es lo que vamos a aprender a hacer, pero le vas a estar diciendo básicamente, mira, tal cheque y tal cheque tiene que entrar. Cuando entre se descuenta. Tal depósito tiene que acreditarse. Está pendiente, son un par de días, no puede pasar más de... Cuando eso se acredite, va a aumentar. Cuando eso pase, se va a regularizar la cuenta. ¿Sí? Hay otras operaciones que pueden requerir un ajuste, pero normalmente no es más que tiempo lo que hay que esperar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el banco se toma su tiempo y no le preocupa que vos estés ansioso porque querés ver el resultado ni bien lo deposites. No, el banco se toma su tiempo. El banco más grande va a hacer lo que él quiera, siempre. Por más que vos seas, a ver, a menos que seas Elon Musk, el banco no va a andar corriendo atrás tuyo. Pero si vos sos la pizzería de Perla Norte, y va a tener que esperar, ¿sí? Em, Después hay situaciones donde yo no me enteré que pasó algo y me entero después. Por ejemplo, yo voy haciendo todos los registros de lo que cobro, lo que pago, y me llega el resumen de una vez por mes, me entero, o cuando recibo, me mandan una vez por semana los resúmenes, supongamos, me llega a mí el lunes a la mañana el mail, el resumen hasta el viernes, todas las semanas. Y en el fin de semana tuviste un corte, porque fue 30 y el lunes es 2, o sea, ya cambiaste de mes, y vos te enteraste que el 24 te descontaron comisiones bancarias, te descontaron servicio de mantenimiento de cuenta y te cobraron una nueva chequera que te mandaron. Tenés un montón de plata que salió del banco y que el banco no es que te llame y te dice, hola, mira, están las comisiones, ¿las puedo cobrar?
No, el banco ve saldo y cobra. Te cobra comisiones, a ver, no, no espera, o sea, el banco ve plata y cobra su parte primero. Te va a cobrar comisiones, algún interés que tenga que cobrarte, algún impuesto que tenga que cobrarte. Vos le pediste una chequera, te la va a mandar o te va a mandar un mensaje diciendo venía a buscarla, está en el banco para que la vengas a buscar y te va a descontar el valor, porque la chequera te la cobran, te va a descontar el valor de la chequera y vos, ¿qué vas a tener que registrar? Vas a tener que registrar esos gastos, gastos bancarios a banco, porque te enteraste, vamos a hacer el asiento. Te enteraste, supongan que te cobraron una chequera. ¿Sí? Te cobraron una chequera y una comisión. Va a ser para vos una pérdida. Gastos bancarios, pongamos. Generalmente cuando hablo de gastos bancarios es esto, comisiones del banco, chequera. Si te cobraron un impuesto, supongamos que te cobraron, no sé, ingresos brutos, vos vas a registrar pérdida, impuesto a los ingresos brutos. Después charlaremos de impuestos, pero lo voy a separar, porque una cosa es lo que me cobra el banco y otra cosa es lo que me cobra el banco porque tiene que pagarle a la FIP, porque tiene que pagarle a Arba, ¿sí? Puedo tener esas cosas. Y me cobró 1.000 pesos de comisiones, 150 de ingresos brutos, o pago a cuenta de ingresos brutos. ¿De dónde salió la plata inmediatamente? Del banco. Y tengo 1.150 del activo que disminuye. Y capaz que, imagínate que vos vas poniendo fecha acá. Yo acá pongo uno de vuelta porque me cambió el mes. Esto era julio y yo acá ya arranqué a poner agosto, porque hoy es agosto. Y me enteré de algo de la semana pasada yo, hoy. Entonces, comisiones y gastos bancarios. Y, comisiones e impuestos, ¿sí? E impuestos. Para hacerlo en uno solo. Obviamente va a estar separado. El corte es acá. Obviamente el mayor, que me interesa que lo vean, el mayor continúa durante el ejercicio económico. Si suponemos que vamos del 1 de enero al 31 de diciembre, vos vas a ir viendo cómo cambia el mes, pero estás dentro del mismo año contable. Entonces vos ves una continuidad. Después uno lo va separando por mes porque le es más cómodo trabajarlo o porque necesitas trabajarlo mensual, pero eso arranca y mientras haces saldo va continuando, ¿sí? Si esto está dentro del mes, no te molesta mucho, perdón, dentro del mismo ejercicio, no te molesta mucho, ahí estoy, Fernando, no te molesta mucho porque estás en el mismo año contable y va a impactar en el mismo balance. Pero el tema es cuando del 8 al 1 que acabo de mostrar acá, cambiaste de año, porque fue 8 de diciembre, 2 de enero, porque el primero no va a trabajar nadie, 2 de enero, y te cambió el ejercicio económico. Entonces ahí ya tenés un ajuste contable porque tenés dos ejercicios distintos. Fernando, decime. Sí, mi pregunta era, en el mayor tendría que ir, por ejemplo, si viene con delay, tendría que estar detallado, por ejemplo, comisiones e impuestos del 20 de julio, una cosa así Sí, también se podría sí, poner. sí, totalmente. Vos cuando haces este tipo de cosas, yo acá porque lo escribí rápido, usted, está bárbara la observación. Generalmente, ¿vos qué pondrías acá? Si estuviera más detallado, así como detallaste el número de cheque, pondrías comisiones bancarias, si estamos en agosto, julio, y anticipo ingresos brutos, julio. Vos vas a detallar, porque es más que fue un hecho en agosto, qué correspondería al mes de julio. ¿Sí? Cuando esto es de un año a otro es más complicado, pero es más o menos lo mismo. Porque vos lo tenés que dejar registrado en el. Porque en este caso es salvable, pero si cambió la contabilidad, yo no voy a hacer que este gasto impacte en el año, supongamos que estamos hablando del 2024, y vos te enterás los primeros días del 2025, yo no voy a castigar con un gasto del 2024 al 2025. ¿Sí? Porque estaría
alterando la información. No, ese gasto era del año pasado, no es del 2025, es del 2024. Obviamente nadie se va a preocupar por 1.150 pesos. Pero cuando esa diferencia es muy grande, cuando vos calcules la ganancia del ejercicio completa, la vas a estar alterando a favor o en contra un ejercicio contra el otro, ¿se entiende? Por eso es que uno necesita separar y utilizar siempre el mismo criterio. A esto que yo les acabo de contar y que no voy a avanzar mucho más porque les voy a dejar un... Perdón. Ahí voy a revisar qué práctico pueden ir haciendo como para armar esto que les acabo de dar. Si no tengo uno exacto como esto, lo preparo y se los subo como para que lo practiquen, como para que más o menos se sigan afianzando, porque venimos muy bien trabajando, sigan afianzando esto, que es hacer contabilidad y cómo va impactando en el mayor. Esto que acabo de hacer yo y que lo expliqué hasta lento a propósito, porque a muchos todavía les hacía falta terminar de enganchar qué es el mayor. El mayor es esto. El mayor es el resumen de la cuenta específica de con todos sus movimientos. Y uno va a tener un mayor por cada cuenta de la contabilidad, por todas. Obviamente, las cuentas que más movimientos tienen, caja, banco, mercadería, ventas, costo de mercadería vendida, van a tener un montón de movimientos en el año. Después vas a tener cuentas que prácticamente no van a tener movimiento, van a tener uno. Por darles un ejemplo, la cuenta que representa la cantidad de autos que tengo. Generalmente no tiene movimiento una vez al año, donde yo registro que se va desgastando, tema para adelante. ¿Sí? Y si no tengo vehículos, va a tener su primer movimiento cuando compre uno. Y capaz que hasta el año siguiente no le hago nada. Hay cuentas que no tienen movimientos, hay cuentas que tienen movimientos todo el tiempo. Hay cuentas que que se ponen en cero todos los meses. Por ejemplo, el IVA. Yo tengo IVA compras, tengo IVA ventas, tema que vamos a ir viendo después, y se va a poner en cero una vez por mes. ¿Por qué? Porque cuando termina el mes, entre el IVA y compras y el IVA ventas, yo necesito determinar si le debo plata a la FIP o tengo plata a cuenta. Pongo en cero todo y defino, ¿le debo a la FIP o la FIP me debe? Enganché el auricular. Entonces hay cuentas que arrancan y se ponen en cero todos los meses. Cada una tiene su comportamiento. Generalmente las cuentas de activo tienen el comportamiento que vimos acá en el banco. Es como que van oscilando, van creciendo y van bajando. Ninguna debería estar en cero, en negativo. Supongamos que, con esto cierro esta parte, el asiento, cualquiera, ¿no? Eh, mercadería banco. Y yo acá pongo, para no hacer, vamos a hacerlo asiento si le hago todo, si no después yo me quejo de lo que no hago. Me surgió algo, ¿no? Surgió algo, tengo una operación muy importante, necesito tener un montón de mercadería porque cerré una venta grande. Llamo a mi proveedor, me dice, yo te mando todo, pero necesito plata. Te hago precio, pero me la pagás hoy. Listo, te hago transferencia, ok. Mercaderías, activo aumenta, y lo que le estoy contando no le estoy contando nada fantástico, ¿eh? Imagínense, no sería nada raro enterarte que tenés un muy buen negocio, que necesitas un montón de mercadería, que llamás a tu proveedor y te dice, te cierra el precio todo, pero cash, a vos te sirve. Entonces, bueno, haces el negocio y haces mercaderías a banco, le haces la transferencia, o sea, es inmediata, 110.000 pesos. ¿Sí? Y yo acá tengo en el día 3 pago a proveedor, en compra de mercadería, no es pago a proveedores, compra de mercadería, y hasta le puedes poner una referencia. Operación González. Sí, que es un cliente tuyo. González que necesitas venderle un montón. Y acaban de salir 110. Yo en este momento tengo negativo el banco.
¿sí? Para que esto pase, cuando vos abrís una cuenta, ya estamos, Analia, ¿eh? Para que esto pase, cuando vos abrís la cuenta bancaria, cuenta corriente, te hacen firmar un acuerdo de que vos aceptás el giro al descubierto. ¿Qué quiere decir esto? Para hacerles una comparación, es como que yo tuviera automáticamente un crédito personal con el banco. Es decir, yo me paso, el banco me cubre. En este caso me está cubriendo por 14.000 pesos. Y el banco me cubre por 14.000 pesos. Y el banco me va a decir, mira, tenés autorizado girar al descubierto, que se llama, es decir, tenés autorizado gastar hasta tanto. Capaz que te dice, mira, hasta 70.000 pesos podés gastar a cuenta, ¿sí? Tener la cuenta en negativo. Ustedes dirán, sí, está buenísimo. Obviamente, lo que pasa es que son operaciones que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos intereses que te cobra el banco, te va a cobrar intereses por día por estos 14.000 pesos hasta que los devuelvan. Y son intereses caros, como el de un crédito personal. Los créditos personales, que son generalmente a sola firma, sin ningún tipo de respaldo, te dan el efectivo y demás, por lo general tienen intereses muy altos. Este tipo de operación bancaria, el giro al descubierto, es la operación que más intereses te cobra a una empresa. Entonces, vos lo usás muy si lo necesitas. Analia, querías preguntar. Sí, iba a preguntar, en el tema que cuando hacemos el gasto con la mercadería, ¿no es Sí, cierto? sí, Supongamos, sí. el tema del IVA, porque lo último que habíamos hecho era que agregábamos también El el IVA, IVA crédito perfecto. Sí. y el IVA en estas compras, supongamos, ¿ya está incluido o lo tenemos que No, hacer no, aparte? no lo incluí para no mezclar el tema, pero ya lo incluyo. Ya lo incluyo. Que es como que le doy una pausa al tema de, esperen que lo voy a sacar al descubierto porque no me gusta, porque es mucha plata y no quiero deberle al banco. Aparte no es lo más común, porque es caro. En este caso, las que hubieran requerido IVA son varias, pero vayamos a esta sola. Si yo compro mercadería, el enunciado hubiera dicho, se compran mercaderías por 50.000 pesos más IVA, ¿sí? Se paga con transferencia bancaria, ¿sí? Se compran mercaderías por un valor de 50.000 pesos más IVA, se paga mediante transferencia bancaria. Ese sería el enunciado. Yo compro mercaderías por... esperen que pongo... Que teníamos una niña hablando ahí. Compro por 50.000 pesos más IVA. Cuando en algún enunciado yo hable de IVA y no especifico nada, el IVA tiene lo que se considera alícuota general, que es del 21%. Si yo no les digo otra cosa, porque hay otras. Mientras yo no le diga lo contrario, digo es masiva, 21%, siempre. Entonces, yo digo es más IVA. El IVA es el 21%. ¿Cuánto es el 21% de 50.000? 50.000 por 21 dividido 100. El IVA son 10.500. Entonces, el total de mercadería que yo acabo de comprar son 50.000 más los 10.500. Y acá yo lo que voy a hacer es separar qué es mercadería, qué es IVA y cuánto pago. Si yo compro y pago IVA, crédito fiscal. ¿Sí? 10, mercadería, 50.000 pesos. 10.500. Lo pago con el banco. No le voy a poner nada acá. ¿Sí? El IVA lo voy a dejar, no le pongan nada. Más adelante les voy a hacer la explicación. Es una regularizadora, una cuenta regularizadora del pasivo o del activo, depende cómo impacte.
Entonces es muy técnico, no me interesa. Piensen que el crédito fiscal se maneja como una especie de activo, porque si yo lo pago hasta que no liquide el IVA, es como que tengo plata a favor. Cuando es débito fiscal, porque yo cobro IVA por una venta, es una especie de pasivo, y cuando yo liquido, se va a convertir en una deuda o en un saldo a favor según quien sea más grande. Al banco yo le pago todo. O sea, yo la transferencia se la hago por todo, porque a mí la factura de la mercadería va a decir 60.500. ¿Qué pasa? Esos 60.500 van a estar compuestos por 25, por 50.000 de mercaderías y su impuesto. Compra de mercadería. Operación González ya fue. Volvemos a este que es tanto como 60.500. ¿Sí? Inmediatamente les hago una cobranza para que vean. Yo vendo mercadería. Si yo vendo mercadería, supongamos que vendo mercaderías y les digo, vendo mercaderías, dice el asiento, por un total de 70.000 más IVA. Vamos a hacer esto mismo así. Tuki, tuki. 70.000 más IVA. Si yo no digo nada, tanto para la compra como para la venta es el 21%. 70.000 por 21 dividido 100 para aplicar el porcentaje. O sea, da 14.700, es tanto como 84.700. Y yo la modalidad de cobranza, como estaba ahí, le di mi alias, que era perro.estudiantesdelaplata.campeón. ¿Sí? Es mi alias, bancatela. Me transfirieron el dinero. ¿Dónde va? A mi banco. Banco Nación, cuenta corriente. ¿Cuánto me va a depositar la persona? 84.700. Es mi factura. ¿Y cómo va a estar compuesta? Por un lado, por mi venta, ganancia, a ventas. ¿Mi venta de cuánto fue? Mi venta fue de 70.000. Mi venta fue de 70.000. ¿El resto qué fue? IVA, que la FIP me hace cobrarle. IVA débito fiscal, que no le pongo la variación patrimonial porque les dije que en este caso, cuando compro se comporta como un activo, cuando vendo se comporta como un pasivo, porque esto es plata que yo cobré y que le tengo que pagar a la FIP. ¿Cuánto tengo de IVA? 14.700. ¿Sí? Banco Nación entra a 84.700. Venta. Les digo que el costo de mercadería vendida es de 35.000 pesos, para hacerla fácil. Pérdida. Activo disminuye. Costo de mercadería vendida a mercadería. 35.000. Aclaración. Yo acá no tengo en cuenta el IVA. No lo toco el IVA. Porque yo acá cuando compré la cuenta mercadería no tiene IVA dentro. Yo ya lo separé cuando compro. Yo cuando compro ya separo el IVA. Entonces el IVA va por un lado, la mercadería trabaja por el otro. Cuando yo vendo, la venta no contiene IVA. La separo. La venta va por un lado, el IVA va por el otro. Por eso es que yo acá la cuenta costo de mercadería vendida a mercadería no voy a incluir IVA, porque si yo acá le calculé el IVA, estoy volviendo a calcular IVA que no paga ni cobra nadie. Entonces en esta situación el IVA no se mete. ¿Sí? Es una cuenta de resultado porque yo estoy dando de baja mercadería que ya el IVA se fue por otro lado. Supongamos que esta fue la única operación de compra y venta del mes. Liquido el IVA. Entonces la liquidación del IVA es, ¿cuánto cobré de IVA? Es decir, IVA crédito débito fiscal contra IVA crédito fiscal saldo. ¿Cuánto yo cobré con mis ventas? Yo tendría un mayor de IVA crédito fiscal, un mayor de IVA débito fiscal y hago la liquidación. Cuando hago la liquidación sumo todos los débitos fiscales. ¿Cuánto me dan todos los débitos fiscales? 14.700.
y son los del mes. Después tomo, ¿cuánto compré yo? ¿Sí? ¿Cuánto pagué yo de IVA? Sumo el mayor de IVA crédito fiscal, sumo todos los que compré. ¿Cuánto compré en total? Yo compré en total 10.500. Entonces, si yo cobré 14.700, pero pagué 10.500, compenso eso que pagué y me dice, bueno, a la FIP, ¿cuánto le tenés que pagar? Le tenés que pagar 4.200 pesos. Entonces, ¿qué hago? Pongo en cero las cuentas, pongo al revés, IVA, débito fiscal, 14.700, A, IVA, crédito fiscal, 10.500, y la diferencia en este momento en que se convierte en un pasivo, A, IVA, a pagar, que yo ya se lo declaré a la FIP, porque me metí en la página de la FIP, hice todo lo que tengo que hacer, y me dice que tengo que pagarle 4.200 pesos y me da una fecha de vencimiento. Automáticamente la FIP me dice, tenés que pagarlo hasta tal día. Y yo antes de tal día tengo que pagarle los 4.200 pesos. Así trabaja el IVA. Puede dar así, puede dar al revés porque compré más y tengo un saldo a favor, que lo compenso el otro mes, o caso extraño, casi mágico, que me diera igual. ¿Se entiende eso? Antes que se corte, antes que se corte, cualquier consulta me la tiran al grupo o a mí, así nos seguimos dando vuelta. Jueves que viene seguimos trabajando bancos. Denme mañana para armarles un buen práctico, así lo hacen el fin de semana, de esto que vimos hoy. Así ya seguimos trabajando bancos, ¿sí? En un rato subo la clase, cualquier cosita estamos hablando. Buenas noches. Descansen, nos estamos viendo prontito.